Cuando otros niños pedían videojuegos o zapatos de fútbol para sus cumpleaños, yo quería una cámara desechable, y el proceso de revelar las fotos me parecía algo nada menos que magia. Mi pasión por la fotografía me acompañó durante toda la secundaria, etapa por la que mis padres, con infinita frustración, vieron que mostraba muy poco interés. Entiendo por qué les estresaba mi bajo rendimiento académico. No me gustaba que los maestros me molestaran todos los días. Yo simplemente sabía lo que quería hacer con mi vida. Así que al salir de la escuela a los 16 años, me lancé a hacerlo. Fui asistente de un fotógrafo profesional durante un año. Me familiaricé con el trabajo y luego empecé a trabajar como freelance para cualquiera que pagara. Me tomó algunos años construir un portafolio serio, pero una vez que lo tuve, junto con la experiencia necesaria, estuve listo para postularme a trabajos serios. El mercado laboral en fotografía puede ser interesante, por decirlo de alguna manera, y sin entrar en demasiados detalles escabrosos o tediosos, digamos que no había muchas oportunidades que no fueran extremadamente sórdidas o sumamente aburridas. Pero hubo un trabajo que me llamó la atención tanto que salté a la oportunidad de postularme. Fotógrafo internacional para The Times, uno de los periódicos más prestigiosos en la historia británica. Envié mi solicitud. Luego tuve una entrevista que me puso tan nervioso que estaba convencido de que la había perdido. Pero de alguna manera alguien vio algún potencial en mí, y recibí la llamada con buenas noticias pocos días después. Ese trabajo me llevó por todo el mundo, y fue increíble. Pero de vez en cuando tenía la oportunidad de ir a lugares un tanto arriesgados. Fui a Afganistán en 2011, a Irak en 2012, y luego en enero de 2014, me preguntaron si quería ir a Siria. Para aquellos que necesiten un resumen rápido, la guerra civil en Siria comenzó a mediados de 2012, tras un año de protestas ardientes y brutales represiones del gobierno. 2013 fue un año de escalada, con varios grupos armados de rebeldes recibiendo apoyo extranjero y llevando la lucha contra las fuerzas del gobierno. Sin embargo, el año 2014 marcó un cambio importante en el panorama de esa resistencia. A finales de 2013, eran en su mayoría grupos seculares de rebeldes pro-democracia, luchando bajo el estandarte del Ejército Libre Sirio. Pero después del Año Nuevo, empezamos a escuchar sobre la aparición de grupos islamistas y yihadistas, algunos de los cuales se decía que estaban conectados con Al-Qaeda. El trabajo de nuestro equipo consistía en adentrarnos en Alepo, contactar con nuestro enlace en el Ejército Libre Sirio y averiguar qué relación, si es que había alguna, tenía el ELS con los yihadistas. Volamos a Turquía a finales de febrero, pasamos algunos días en una ciudad cercana a la frontera siria y luego cruzamos a Siria a principios de marzo. La sensación era completamente distinta a la que tuve en Irak y Afganistán, porque en esos países el conflicto comenzaba a disminuir, mientras que Siria era un conflicto en vivo, una guerra en curso. No volamos en un avión militar ni cruzamos la frontera después de que nos revisaran los pasaportes. Entramos a Siria sin permiso, sin red de seguridad y sin idea de lo que podría suceder, y les puedo decir que eso se sintió muy diferente. Después de conducir hasta el este de Alepo, nos encontramos con nuestro contacto rebelde en un lugar llamado Jabal Badro. El periodista con el que estaba, Benjamín, ya había trabajado con Oscar en un viaje anterior a Alepo en 2012, por lo que para ellos fue una reunión bastante emotiva. Benjamín se ganó a Oscar y a su unidad de rebeldes en su primera visita al traerles cartones de cigarrillos y cajas de medicamentos básicos, y en 2014 hizo lo mismo cuando yo estaba con ellos. Al parecer, repartir paracetamol y paquetes de cigarrillos te hace muy popular en una zona de guerra. Así que la semana que pasamos con la unidad de Oscar fue tan positiva como productiva. Aprendí algo de árabe, celebré con los rebeldes y tomé al menos media docena de fotos que consideré de las mejores que había hecho. Pero esa primera semana fue poco más que una aclimatación, tanto física, vaya que hacía calor, como mental, porque planeábamos pasar nuestra segunda semana con otro grupo de rebeldes que, a diferencia del grupo de Oscar, estaba mucho más relacionado con el grupo yihadista conocido como el Frente al-Nusra. El FN, como lo llamaré de ahora en adelante para simplificar, estaba en realidad conectado con Al-Qaeda en un momento, y su líder, un auténtico demente, había estado en Irak durante varios años antes de ser enviado a Siria en 2011 con el objetivo de explotar el caos de la guerra civil para ganar un punto de apoyo entre la población.
Pero una vez allí y después de probar el poder, no quiso soltarlo. El demente líder del FN era justo eso. Demente, pero no era estúpido. Sabían que secuestrar periodistas y decapitarlos daba una muy mala imagen, y que, si querían seguir recibiendo las armas que Estados Unidos y la Unión Europea estaban proporcionando a los grupos rebeldes más moderados, debían comportarse bien. Saber que no seríamos cazados activamente era probablemente la única razón por la que nos sentíamos medianamente seguros viajando cerca de las áreas controladas por el FN. Pero, aún así, no teníamos el menor deseo de conectar con ese grupo, sus líderes ni sus combatientes. El único problema fue que el destino tenía otros planes. Encontrarse por la ciudad, especialmente si no la conoces muy bien, puede ser difícil en el mejor de los casos, pero imaginen que todo lo que usas como referencia, ya sean señales de tráfico, puntos de referencia o lugares de negocio, de repente están destruidos. De pronto incluso personas que conocían Alepo tenían problemas para orientarse. No estoy hablando solo de unos cuantos agujeros de bala o cráteres. Calles enteras habían sido arrasadas por bombardeos aéreos. Y aparte de todos los escombros, nuestro conductor decía que la capa delgada de polvo, sobre todo, hacía que todas las calles serpenteantes del este de Alepo parecieran iguales. Ya se podrán imaginar lo que pasó, pero yo soy fotógrafo, no escritor, así que dejaré las estructuras narrativas a los profesionales y seguiré con mi historia. En nuestro camino para encontrarnos con el otro grupo de rebeldes, menos intimidante, tomamos un giro equivocado. No nos dimos cuenta de que habíamos tomado el camino equivocado hasta que las personas que pensábamos que habían sido enviadas a encontrarse con nosotros de repente, apuntaron sus armas hacia nosotros y nos ordenaron arrodillarnos. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo ni de quiénes eran, así que inicialmente pensamos que se trataba de otro grupo de rebeldes pro democracia que estaba siendo un poco paranoico con respecto a su seguridad. Todos estaban aterrados de los espías, pero luego nos enteramos de que no habíamos sido bienvenidos por futuros amigos un tanto paranoicos. Habíamos sido tomados como prisioneros por un grupo diferente, uno con fuertes vínculos tanto con el FN como con otro grupo yihadista, que aún no se había hecho famoso. Una vez que quedó claro que nos habían tomado prisioneros, nuestro conductor, que también fue capturado junto con nosotros, comenzó inmediatamente a negociar nuestra liberación. Pensamos que solo querían dinero y se les prometió mucho, pero según el líder del grupo, un tal Abu Khaled, recibirían mucho más dinero vendiéndonos a otro grupo de militantes mucho más rico, que operaba en un lugar llamado Raqqa. Le preguntamos qué pasaría con nosotros allí, pero Abu Khaled dijo que ni lo sabía ni le importaba. Solo le importaba la enorme cantidad de dinero que el grupo de Raqqa ofrecía por prisioneros británicos o estadounidenses. Fue un momento sombrío aceptar que probablemente seríamos retenidos como rehenes durante mucho tiempo. Benjamín y yo confiábamos en que tanto nuestros gobiernos como nuestros empleadores trabajarían para asegurar nuestra liberación, así como la de nuestro conductor, Atman. Y para nosotros era solo cuestión de tiempo antes de que fuéramos liberados. En esa etapa de la guerra, todo se trataba de conseguir respaldo o financiamiento del exterior. No tenía mucho sentido para ningún grupo armado simplemente matarnos. De hecho, pensábamos que estábamos en más peligro de ser atrapados y ejecutados por leales al gobierno que por cualquier grupo de rebeldes, incluidos los yihadistas. Había demasiado dinero que ganar rescatándonos. Así que, aunque este misterioso grupo estaba dispuesto a pagarle a nuestro captor $40,000 por los dos, era una inversión de la que podrían ganar millones. Puede sonar un poco loco para algunos y me parece algo descabellado al escribirlo años después, pero estar prisionero no fue tan malo. El grupo que nos tomó como prisioneros solo quería hacer dinero, y odiaban a los leales al gobierno mucho más de lo que nos podrían odiar a nosotros. Así que después de algunos días, nuestros guardias empezaron a suavizar su actitud hacia nosotros. Tenían que alimentarnos y mantenernos seguros porque el otro grupo yihadista nos quería vivos e ilesos. Después de unos días de ser figuras habituales en el complejo que ocupaban, nos quitaron las restricciones, nos invitaron a subir desde el sótano donde nos tenían, y luego básicamente nos dejaron pasear. A Atman le dijeron que, si intentábamos huir, nos matarían. Pero aparte de eso, solo debíamos comportarnos. Podíamos hablar con los yihadistas en nuestro árabe roto, pero para diálogos serios usábamos a nuestro conductor, Atman,
como traductor. El grupo que nos retenía no eran combatientes de primera línea. Su único trabajo era vigilarnos, y como en realidad eran tipos bastante decentes que simplemente habían sido arrastrados al torbellino de la guerra civil del país, empezamos a hablar de esto y aquello. Tenían mucha curiosidad sobre nuestras vidas en Londres, y les aseguro que nos hicieron 1000 preguntas durante los 9 días que estuvimos en cautiverio. Querían saber cómo era Londres, qué tipo de comida comíamos en casa y en qué tipo de lugares vivíamos. Pero Abu, claramente el guardia más experimentado entre ellos, parecía particularmente interesado en saber qué equipos de fútbol apoyábamos. A Benjamín no le interesaba mucho el fútbol. Él había ido a una escuela privada y era más aficionado al rugby. Pero para mí, mis pasiones eran primero la fotografía y luego el fútbol. Y tenía, y aún tengo, un cariño especial por mi equipo local, el Queen's Park Rangers. Sé que recibiré algunas críticas de mis compañeros fans por esto, pero el QPR no es un equipo grande, y asumiendo que Abu solo seguía la liga principal, no esperaba que lo conociera. Pero cuando le dije que era fan del QPR, su cara se iluminó y lanzó un gran discurso a Atman, que estaba actuando como nuestro traductor. Reconocí algunas palabras aquí y allá y repetía QPR en su acento una y otra vez, así que sabía que estaba hablando del club de fútbol. Entonces Atman se vuelve hacia mí y en pocas palabras, esto fue lo que me dijo. Abu dice que es un gran admirador de tu mediocampista marroquí atacante, Adel Taarabt, y me quedé boquiabierto. Pero Atman continuó. Abu dice que la contribución de 19 goles y 16 asistencias de Taarabt a la temporada 2011 del QPR fue un gran logro para un jugador de su edad, y que merecía completamente ganar el premio de jugador de la temporada del campeonato. ¿Y saben qué? Abu estaba en lo correcto. Como fan acérrimo del QPR, yo también amaba a Taarabt, y todavía lo hago. Fue absolutamente fenomenal durante esa temporada 2010, y celebré cada uno de esos 19 goles. A través de Atman, le pregunté a Abu si recordaba el gol que Taarabt marcó en el Boxing Day de 2010. Abu saltó del suelo con una gran sonrisa en su cara y empezó a imitar los movimientos exactos de lo que se conoció como el Christmas Cracker, cracker navideño. Hizo el ademán del truco de Taarabt con el talón para engañar a un jugador. Luego imitó pasar el balón entre las piernas de otro jugador antes de actuar el tiro con el que ni siquiera los guantes del portero pudieron detener. Yo estaba eufórico, o diría que en un éxtasis, y le pregunté si Abu recordaba a Taarabt corriendo y abrazando a algunos fans del QPR al celebrar su gol. Cosas como esa eran lo que lo hacían tan popular. Él nos quería y nosotros lo queríamos, y ninguno tenía miedo de demostrarlo. Abu sí recordaba el abrazo, y entonces fue eso. Nos enfrascamos en una conversación de 2 horas sobre fútbol, con casi todos reunidos alrededor por el entretenimiento. Y todo fue una locura. Ahí estaba yo, teniendo una conversación profunda sobre fútbol con el hombre que me había tomado como rehén. Eso marcó un punto alto en nuestro tiempo en cautiverio, porque por un breve momento ya no éramos prisioneros. Era como si estuviéramos entre amigos, y aunque no lo sabía en ese momento, creo que esa charla sobre Taarabt fue la que nos salvó la vida. Pasamos otros 2 días en el complejo de Abu, y esos fueron probablemente los 2 mejores días que pasamos allí. Nos dieron porciones generosas cuando nos invitaron a cenar con el resto de los rebeldes, y después compartían cigarrillos y dulces con nosotros. Luego de cenar, nos hacían cientos de preguntas sobre nuestras vidas en Londres. Sin embargo, después de 1 hora de charla, Abu pidió si podíamos tener una conversación en privado, y por privado quería decir conmigo, él y claro Atman. Nos dirigimos a un rincón tranquilo y a través de nuestro conductor convertido en traductor, le pregunté si había alguna novedad sobre el intercambio de rehenes. Dejé claro que no estaba exigiendo nada, solo estaba ansioso por estar en la oscuridad sobre cuándo y dónde nos trasladarían. Abu miró a Atman, luego a mí, y tras un suspiro y un momento de reflexión, comenzó a dar su respuesta a Atman para que la tradujera. A medida que le hablaba, veía cómo el color desaparecía lentamente del rostro de Atman. Se volvió hacia mí, y en pocas palabras, esto fue lo que dijo. Abu dice que está dudando en vendernos al grupo en Raqqa. Al principio pensé que era porque Abu pensaba que le estaban dando poco dinero por nosotros, y la idea de vendernos por una cantidad insignificante para que otro grupo pudiera ganar millones
Probablemente le habría dejado un mal sabor de boca. Pero eso no era lo que le molestaba. Dijo que podía vivir con la perspectiva de vendernos a alguien que eventualmente nos liberaría. Pero eso no era lo que este otro grupo planeaba hacer. Este otro grupo tenía varios nombres en ese momento. El Consejo de la Shura de los Muyahidines, el Ejército de los Victoriosos, la Congregación del Monoteísmo y la Yihad. Pero el nombre que adoptaron en los meses siguientes es uno que vivirá en la infamia: ISIS. El grupo que quería comprarnos estaba a solo unos meses de renombrarse oficialmente como el Estado Islámico, y la razón por la que nos querían vivos era porque planeaban decapitarnos, filmarlo, y luego convertir nuestras ejecuciones en videos de propaganda estilizados que acabarían en Internet. Para el momento en que Atman terminó de contarme eso, que era todo menos su posterior cambio de nombre, seguramente estaba tan pálido como él. Entonces le rogué a Abu que no nos vendiera a esas personas, que podíamos garantizarles decenas de miles de libras si nos rescataban en lugar de vendernos. Nos dijeron que era demasiado tarde, que ISIS ya estaba en camino a recogerlos. Estarían en el lugar de intercambio a pocos kilómetros de Alepo en menos de 48 horas. Y si no estábamos allí para que nos recogieran, habría problemas. Para entonces, Atman había tomado el liderazgo de la conversación, y después de algunos minutos más de hablar, me dio la esencia de lo que se había dicho. Abu nos iba a escoltar de regreso con nuestro contacto Oscar, y luego diría a sus jefes y a los tipos de ISIS que habíamos logrado escapar durante un ataque de soldados del gobierno. Solo tenía dos condiciones. La primera era que nos largáramos de Alepo de inmediato. Si sus jefes se enteraban de que nos había dejado ir, estaba muerto, así que eso no era negociable. La segunda condición era que le diera la pequeña tarjeta de socio del club de aficionados del QPR que tenía en mi billetera, para que tuviera algo con lo cual recordarme. Se la di en un segundo, y unas pocas horas después estábamos en movimiento nuevamente, de regreso con el grupo de Oscar, con quienes habíamos pasado nuestros primeros días. 48 horas después, cuando debimos haber sido entregados a nuestros ejecutores de ISIS, estábamos esperando en el aeropuerto de Hatay nuestro vuelo de regreso a casa. Benjamín terminó escribiendo el reportaje que le habían pedido, y usó muchas de mis fotos también, pero no mencionó el secuestro en su historia, y las fotos que tomé de nuestros captores nunca han visto la luz del día. Yo quería que Benjamín pudiera agradecer a Abu en su historia, pero sabíamos que eso no sería posible sin poner en riesgo su seguridad. Tras una prolongada e intensa batalla, el ejército sirio recuperó el control total de Alepo en diciembre de 2016. Los medios estatales sirios luego anunciaron que habían asegurado completamente la ciudad tras llegar a un acuerdo de evacuación para los últimos combatientes rebeldes y civiles, lo que significa que había una mínima posibilidad de que Abu lograra salir con vida. Sé que técnicamente no estaba en el lado correcto de ese conflicto, como dicen, pero si lo conocieran, creo que no podrían llamar a ningún grupo de ese conflicto los buenos, sin que se les atraganten esas palabras. No sé qué más hizo Abu durante la guerra, pero él nos salvó la vida, y por eso le estaré eternamente agradecido. A veces me pregunto si sigue vivo y si alguna vez logró salir de Siria, así que si llegas a escuchar esto, Abu, y estás en algún lugar cerca de Loftus Road, entonces contáctame para que podamos ir juntos a un partido y hablar sobre fútbol en paz, en vez de en guerra. En abril de 2016, mi amigo Antonio y yo íbamos de camino a una fiesta de cumpleaños en nuestra ciudad natal de Baton Rouge. Era el 23º cumpleaños de una amiga en común, y para celebrar la ocasión, sus padres le permitieron hacer una fiesta en su casa en Santa María. Recuerdo estar increíblemente emocionado por la fiesta, y parte de la razón era que en Santa María hay casas realmente hermosas, lugares increíbles para organizar una fiesta. El único problema era que ninguno de los dos conocía muy bien el vecindario. Yo iba al volante mientras Antonio estaba en el asiento del pasajero con su teléfono en la mano, tratando de averiguar exactamente a dónde teníamos que ir, mientras hacía de DJ para la música previa a la fiesta. Y aunque era muy bueno eligiendo canciones para animarnos, no era precisamente el mejor navegador que podía haber pedido. Santa María está dividida en 4 secciones distintas, y entre ellas está el campo de golf de Santa María. Al final encontramos la sección correcta, pero el verdadero problema vino cuando tuvimos que encontrar la calle correcta.
Un mensaje de texto de un amigo nos dijo que necesitábamos un número en Manchac, así que estábamos buscando algo como Manchac Road o Manchac Avenue, pero después de girar en Manchac Lake Drive, que pensamos era el correcto, nos encontramos con Manchac Way Avenue, Manchac Trace Avenue y Manchac Crossing Avenue. 4 calles diferentes con el nombre de Manchac, lo que significaba que no teníamos idea de en cuál estaba la fiesta. Le pedí a Antonio que llamara a uno de nuestros amigos para confirmar la dirección, pero cuando finalmente logramos comunicarnos con alguien, la música era demasiado alta como para que nos diera una respuesta coherente. Nos dijo que iba a verificar la dirección con nuestra amiga y nos llamaría de vuelta, pero no lo hizo, y terminamos conduciendo de arriba a abajo por las calles Manchac, tratando de averiguar si era el número que nos dieron en Manchac Way o el mismo número en otra calle Manchac. Intentamos buscar pistas, cosas como autos estacionados frente a la casa, grupos de personas charlando en el porche, o tal vez el leve retumbar de un bajo a la distancia. Las cosas hubieran sido más fáciles si la fiesta hubiera sido dentro de la casa, pero parte del acuerdo para usar la casa de sus padres era que la fiesta fuera en el patio trasero y el área de la piscina, para que la casa no se ensuciara. Pero eso también significaba que las casas con el mismo número parecían casi idénticas. Estaban oscuras por fuera, ninguna tenía señales obvias de actividad, y ambas casas tenían un montón de autos estacionados afuera. Así que, al final, decidimos meternos en la entrada de una de las casas Manchac, porque pensamos que lo peor que podría pasar era que un dueño de casa muy confundido nos dijera que era en la otra casa. Así que manejé por la entrada, detuve el auto y entonces Antonio y yo nos quedamos en silencio un momento. Recuerdo el silencio total y absoluto de estar en esa entrada, y cómo sentí fuertemente que no estábamos en la dirección correcta. La casa estaba oscura y parecía que las cortinas estaban cerradas, pero entonces un parpadeo de movimiento cerca de las cortinas llamó nuestra atención. Sabíamos que alguien estaba en casa, pero si esa era la casa donde estaba la fiesta, dudaba mucho que alguien estuviera escondido en una habitación delantera, espiando los autos en la entrada. Le dije a Antonio que no creía que fuera el lugar, pero él insistió en tocar la puerta solo para asegurarse. Le dije que no estaba seguro de que fuera una buena idea, y lo último que me dijo fue, ¿qué es lo peor que podría pasar? De repente mi parabrisas estalló. Llovieron fragmentos de vidrio sobre nosotros mientras sonaban disparos, y recuerdo ver destellos que provenían de la oscuridad de una ventana en el segundo piso. Recuerdo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras mi mente procesaba lo que estaba pasando. Lo siguiente fue que me agaché, encorvándome y tratando de respirar, mientras la cruda realidad me golpeaba. Nos estaban disparando. El tiempo parecía ralentizarse. Sentía cada bala golpeando el auto y me sentía paralizado por el terror. Y entonces, de repente, fue como si escuchara una voz en mi cabeza gritando, «Pon el auto en reversa o estarán muertos». El pánico puro se convirtió en necesidad de actuar, y recuerdo cómo luché con la palanca de cambios antes de poner rápidamente el auto en reversa. Las llantas patinaron un poco cuando pisé el pedal a fondo, haciendo que chillaran antes de dar un salto repentino hacia atrás. Oía a Antonio gritar algo, pero no podía entender qué, ya que estaba demasiado concentrado en el retrovisor para ver si había alguien detrás de nosotros. Luego pusimos el auto en marcha y aceleramos en la noche, con el aire entrando en el auto por donde el parabrisas ya no estaba. Recuerdo una mezcla de alivio y miedo mientras nos alejábamos de ese peligro, pero todavía estaba alterado por toda la adrenalina, y estaba a punto de gritar algo como, «Oh Dios mío, lo logramos», cuando noté que Antonio había sido herido. Empujé el motor del auto al máximo, manejando como un loco mientras el mundo afuera se volvía un borrón de luces de la calle y sombras. Y recuerdo mirar a Antonio y ver lo pálido que se veía y cuánto dolor parecía estar sufriendo. Y entonces el miedo a perderlo cayó sobre mí como una ola. No dejaba de gritarle que aguantara, que íbamos al hospital y que llegaríamos en unos pocos minutos, porque lo único que tenía que hacer era seguir con el pie en el acelerador, quedarme en la interestatal y tomar la rampa de salida en cuanto viéramos el Baton Rouge General. No tenía idea de cuántas veces le habían disparado a Antonio, y pensé que yo también podría haber sido alcanzado, pero simplemente no podía hacer nada al respecto, porque tenía que mantener los ojos en la carretera mientras zigzagueaba entre el tráfico,
Y probablemente esa fue la peor parte de todo para mí personalmente. El pensar en que si me desmayaba al volante a esa velocidad, probablemente ambos estaríamos muertos. Pensé que podía sentir sangre en mi estómago y piernas porque se sentía muy cálido y húmedo ahí abajo. Pero como dije, no podía mirar, o sería el fin para ambos. Recuerdo que casi choco con otro auto mientras giraba en la rampa de salida, y luego casi choco una segunda vez mientras derrapaba en el estacionamiento del hospital. Me detuve casi justo afuera de las puertas, salté del lado del conductor, y luego corrí hacia el lado de Antonio mientras pedía ayuda a gritos. Abrí su puerta, algo esperanzado por lo rápido que habíamos llegado, pero cuando vi la cara de Antonio entré en pánico. Estaba pálido como una sábana, luchaba por respirar, había sangre por todas partes, y sus ojos parecían casi vidriosos, como si estuviera a minutos de la muerte. No dejaba de gritarle que se quedara conmigo, sacudiéndolo por el hombro y diciéndole que la ayuda estaba en camino. Entonces, de repente, un grupo de paramédicos llegó corriendo para sacar a Antonio del auto y llevarlo al hospital. Mientras llevaban a Antonio en una camilla, mencioné que pensaba que me habían disparado. ¿Recuerdan que les hablé de esa sensación cálida y húmeda en mis pantalones? Pues no era sangre, era orina. Mientras nos disparaban me oriné por completo, y lidié con la vergüenza de eso durante un tiempo hasta que finalmente lo acepté. Un infante de marina que sirvió en Afganistán me dijo que algunos de sus compañeros de escuadrón siempre sentían la necesidad de orinar cada vez que se metían en un tiroteo. Estarían acostados boca abajo, disparando contra los malos, y un compañero de escuadrón se daba la vuelta, sacaba su cosa y simplemente empezaba a orinar justo donde estaba. Este meón prefería mostrarle su maravilla de 5 centímetros al resto del escuadrón antes que mojar su ropa interior. El infante de marina me dijo que ni uno solo de ellos lo consideraba un cobarde. Conocí al tipo en una sesión de terapia de grupo tal vez 6 o 7 meses después de esa noche, y cuando mencioné lo de orinarme, él simplemente se rió. Al principio me ofendí un poco, y él me dijo que solo se reía de la idea de que yo me considerara un cobarde. Ya había escuchado mi historia, y me consideraba uno de los tipos más valientes que había conocido. Me dijo que había hecho exactamente lo correcto al pie de la letra, en términos de entrar en modo acción y correr al hospital. Tan solo haber dado marcha atrás en una entrada mientras nos disparaban le pareció impresionante, pero no haber chocado camino al hospital fue lo que lo hizo pensar que yo sería un buen Marine si alguna vez quisiera tomar ese camino en la vida. Logré mantenerme sereno y simplemente le dije, «Gracias, amigo, significa mucho». Pero cuando volví a mi auto, lloré como un bebé. Y quiero decir, lloré feo también, no como una lágrima discreta bajando por la mejilla como en una escena heroica de una película de acción. No, era todo un llanto. Eso no solo significó mucho, significó el mundo entero para mí. Y por primera vez desde que estuve en esa sala de espera del hospital, no me sentí como un completo pedazo de basura. Ah, y hablando de la sala de espera, creo que me desvié un poco por 1 minuto o 2. Déjenme volver a la historia. Estar sentado en esa sala de espera fue como estar en otra dimensión. El tiempo se ralentizaba, el lugar estaba lleno y nunca me sentí tan solo. Sentía que estaba atrapado entre querer escuchar alguna noticia sobre Antonio y al mismo tiempo temer lo que me pudieran decir. Era algo infernal, y lo digo en el sentido más literal. Si existe el infierno, probablemente se siente un poco como esa sala de espera en Baton Rouge, al menos antes de las partes con fuego. Mi mente no dejaba de repasar lo que había pasado en esa entrada, y revisar el teléfono se convirtió casi en un ritual, algo para distraer mis pensamientos mientras informaba a nuestros amigos sobre lo sucedido. Miraba cada vez que una enfermera entraba pensando que me traía noticias, solo para que no fuera así. Llamaban a alguien más o simplemente pasaban de largo. A veces sentía como si me viera a mí mismo en una pesadilla donde todo olía a antiséptico y las luces eran tan brillantes que sentía que me picaban los ojos. Después de lo que parecieron horas, un médico entró en la sala de espera y finalmente dijo mi nombre. Luego me llevó a una sección tranquila y me dio la noticia, y cuando me dijo que Antonio estaba vivo y que eran optimistas sobre su recuperación, nunca había sentido tanto alivio en mi vida. Tuve que ponerme las manos en la cara porque pensé que iba a estallar en lágrimas. Después de calmarme, escuché mientras el doctor continuaba. Explicó que, aunque una bala había entrado en el pecho de Antonio,
No alcanzó su corazón ni ninguna de sus arterias principales. Sin embargo, la bala había colapsado un pulmón, lo cual explicaba por qué le costaba tanto respirar cuando llegamos al estacionamiento del hospital. Para arreglarlo, el doctor le hizo un procedimiento que consistía en insertar un tubo en el pecho de Antonio para reinflar su pulmón y permitirle expandirse correctamente. La bala también le había roto una costilla, lo cual sería muy doloroso, pero sanaría con el tiempo. La noticia más importante, sin embargo, era que Antonio estaba estabilizado y lo habían trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde manejarían su dolor y lo monitorearían. Aunque aún no estaba completamente fuera de peligro, el pronóstico era bueno. Ya que era joven, estaba en buena forma y tenía salud. Podía irme a casa a descansar o quedarme en el hospital y podría verlo en unas horas. Todavía tenía vidrios y sangre por todo el cuerpo, así que le dije al doctor que regresaría en unas horas después de una ducha y un cambio de ropa. En casa, hablé con varios amigos que habían estado en la fiesta, como amigos en común de Antonio y mío, y acordamos que recogería a algunos de ellos camino al hospital. Tuvimos que esperar casi una hora antes de que nos dejaran entrar, pero cuando lo hicieron, fuimos en dos grupos a verlo, uno de 2 personas y otro de 3. Entré con nuestra amiga Sharon y caminar por el pasillo hasta su habitación en la UCI fue como la caminata más larga de nuestras vidas. Recuerdo llegar a la puerta y prepararme para lo que estaba a punto de ver. Sabía que probablemente iba a estar bien, pero aún así fue aterrador acercarse a esa puerta. Y cuando entré en la habitación de Antonio, sentí una mezcla enorme de emociones. Estaba más aliviado de lo que había estado en toda mi vida al ver a Antonio vivo, pero apenas se veía mejor que cuando lo llevé al hospital. Fue realmente impactante verlo en una posición tan vulnerable, pero lo que más me impactó fue lo feliz que estaba Antonio de vernos. Todavía estaba débil y no podía moverse en absoluto, pero tuvo suficiente energía después de despertarse de la cirugía para hablar con nosotros un poco antes de que las enfermeras nos pidieran salir de la habitación, diciendo que Antonio necesitaba descansar. Pero antes de irnos, Antonio y yo tuvimos algo así como un momento juntos. Me dijo que le había salvado la vida, pero le dije que estaba equivocado, muy equivocado. Fue él quien me salvó la vida, porque si yo hubiera manejado a esa fiesta solo, no tengo ninguna duda de que quien nos disparó habría apuntado a mí y no a él. Antonio no había abierto su puerta todavía, así que las luces de mi auto no se encendieron, pero lo que sí tenía Antonio era su teléfono con el brillo al máximo, sosteniéndolo a la altura del pecho, lo cual desde el punto de vista del tirador, probablemente lo iluminó como un árbol de Navidad. El tipo era un pésimo tirador, y solo logró un impacto directo, pero no tengo ninguna duda de que usó la luz del teléfono de Antonio como punto de referencia, para saber a dónde disparar, y si Antonio no hubiera estado ahí, entonces habría sido yo quien recibiría ese único disparo afortunado del tirador. Y entonces definitivamente me habría desmayado camino al hospital si no me mataba instantáneamente con ese disparo. En pocas palabras, él recibió la bala que estaba destinada a mí. Antonio estuvo en el hospital poco más de una semana, y curiosamente fue el mismo día en que el hombre que le disparó se declaró culpable de intento de homicidio. Le bajaron la pena después, en lugar de asesinato, porque aparentemente en el último año esa casa había sido blanco de 2 invasiones domiciliarias, por parte de 2 grupos diferentes. Uno de los grupos terminó en prisión, y al parecer uno de los chicos le dijo al tirador que sus amigos iban a ajustar cuentas con él. Así que cuando nos vio entrar en su entrada en un auto que no reconoció, nos disparó antes de darnos la oportunidad de identificarnos. Su abogado dijo que estaba tan asustado que no quería correr ningún riesgo, pero incluso siendo su primera condena, el juez lo llamó un peligro para los demás y le dio 3 años de prisión. Me habría gustado que le dieran más tiempo, pero hubo un momento en que pensamos que tal vez no recibiría ninguna condena, así que recibiera al menos algo de tiempo fue un alivio bastante grande. Antonio, desde entonces, ha logrado recuperarse completamente, y de alguna manera ha logrado encontrar en su corazón perdonar al tipo que le disparó. Supongo que esa es la clase de gracia que debí esperar de él, pero para mí es mucho más difícil simplemente perdonar y olvidar. No cuando los dos estuvimos tan cerca de la muerte. Para nuestro segundo aniversario,
Mi novio y yo organizamos una estadía de fin de semana en una cabaña de lujo. Llevábamos unos meses frecuentando la misma cafetería cuando, accidentalmente, derramé todo su latte helado sobre él como una total torpe. Rob fue increíblemente amable al respecto, y la próxima vez que me lo encontré, le ofrecí pagar su cuenta de la tintorería. Él me dijo que prefería que le pagara invitándolo a cenar, y como claramente había algo de química entre nosotros, acepté. Ahora, unos 2 años y medio después, volamos a Nashville para pasar unos días con los padres de Rob, antes de dirigirnos a las colinas del condado de Monroe, cerca de la frontera con Carolina del Norte. Cuando sugirió la idea durante una cena, en un principio me negué. Rob y su familia aman todo lo relacionado con la naturaleza, y son fanáticos intensos. Al principio temía que su cabaña fuera una pequeña choza de caza, y que las cenas fueran carne de venado cruda todas las noches. Pero Rob me aseguró que no sería así. Aún dudosa, me mostró el sitio web. La cabaña que eligió se veía increíble. Estaba en una ladera con una gran terraza con vistas espectaculares. Había un fogón y una bañera de hidromasaje para relajarse bajo las estrellas, y eso solo era en el exterior. El interior tenía un diseño de planta abierta con techos altos de vigas de madera expuestas. También había sofás de cuero, electrodomésticos de última generación, y una cocina completa con fregadero de granja y un rincón de desayuno. Pero creo que lo que realmente me atrapó fue la antigua chimenea de piedra, porque podía imaginarme a mí y a Rob acurrucándonos juntos frente a ella después de una larga caminata por el bosque. Y todo eso después de una ducha en pareja en el baño que, no bromeo, tenía suelo con calefacción. Jamás había estado en un hotel tan lujoso, y mucho menos en una cabaña en el medio de la nada. Después de ver el sitio web de la cabaña, pasé de estar súper escéptica a súper emocionada. Nos quedamos 4 días con los padres de Rob, que son las personas más amables del mundo, y el viernes por la mañana cargamos el auto de alquiler con nuestras cosas y nos dirigimos hacia un lugar llamado Coker Creek. Todo iba bien, e incluso paramos en Chattanooga a comer porque íbamos adelantados en el horario. Pero cuando pasamos Coker Creek y tomamos los caminos secundarios para localizar nuestra cabaña, nuestro progreso disminuyó dramáticamente. Esto fue a finales de los 2000, así que, aunque teníamos un modelo temprano de GPS en el auto de alquiler, era tan útil como un martillo de cristal en esas colinas boscosas. Teníamos una hoja de instrucciones impresas y un mapa de papel, pero nos dimos cuenta de que las instrucciones no servían cuando llegamos a nuestro primer callejón sin salida, sin rastro de la cabaña de lujo a la vista. Para no alargar la historia, intentamos el camino unas 4 veces, pero cada vez que nos internábamos en el bosque, nos desorientábamos tanto que terminábamos dando vueltas en círculos antes de encontrar el camino de regreso a la carretera. Luego lo intentábamos de nuevo, cada vez más frustrados, hasta que finalmente llegamos a un camino que tenía una casa al final, en lugar de otro callejón sin salida. Fue idea de Rob parar y pedir direcciones. La casa se veía vieja, realmente vieja, así que pensamos que cualquiera dentro debía haber vivido en el área por un buen tiempo, y probablemente sabría dónde estaba la cabaña que buscábamos. Era una casa pequeña de una sola planta con pintura descolorida y descascarada, que, probablemente, alguna vez fue blanca, pero se había desgastado hasta revelar trozos de madera podrida. Faltaban secciones de tejas en el techo, lo que hacía que se hundiera en algunos lugares, mientras parches de musgo cubrían amplias áreas. Al salir del auto y caminar hacia el porche, vimos que apenas se mantenía en pie. Había huecos en las tablas del suelo y las barandas estaban astilladas. Recuerdo que cuando Rob puso su bota en el primer escalón, todo crujió tan fuerte que podría haber servido como timbre. En cuanto las escaleras del porche empezaron a crujir, escuchamos movimiento dentro de la casa. Todas las ventanas estaban cubiertas con cortinas, tela o periódicos, así que, aunque no podíamos ver dentro de la casa, sabíamos que alguien estaba en casa. Rob tocó la puerta esperando que alguien respondiera de inmediato, ya que estábamos 99% seguros de que había alguien justo al otro lado, pero tomó un buen rato hasta que la persona reconoció nuestra presencia. Solo entonces se abrió la puerta, apenas una rendija, y apareció una mujer de unos 50 años en la abertura. Era bajita, tenía un acento muy marcado y no parecía remotamente feliz de vernos. Cuando abrió y nos preguntó qué queríamos, Rob repitió que esperábamos obtener algunas direcciones,
pero la mujer nos dijo que no podía ayudarnos. Su esposo estaba haciendo mandados, y él conocía infinitamente mejor la zona, así que podíamos regresar al auto y probar suerte con el laberinto de caminos nuevamente, o esperar pacientemente en el porche, y esperar que su esposo regresara antes del anochecer. La señora dijo que no le importaba que esperáramos, y que lamentaba no poder ayudarnos más. Así que le agradecimos y tomamos asiento en un viejo columpio del porche después de quitarle bien el polvo. Esperamos cerca de 1 hora, matando el tiempo recordando los 2 años que llevábamos juntos, una forma de mantenernos positivos. No parecía tener sentido preocuparnos o quejarnos, pues estábamos seguros de que encontraríamos la cabaña en algún momento. En un punto hice un comentario algo brusco sobre cómo llevábamos como media hora en el porche de esta señora, y no nos había invitado a pasar. Vaya hospitalidad sureña, dije, y honestamente, lo dije más bien en broma. Rob se bajó del porche, miró la casa y dijo algo como, «Supongo que valoran mucho su privacidad», y luego me hizo una seña para que viera algo. Todas las ventanas de la planta baja y las 5 del piso superior estaban cubiertas ya sea con cortinas grises, sábanas de lona o simplemente periódico. Y al observarlo la casa empezó a darme muy mala espina, pero también sabía exactamente lo que Rob diría si expresara mis pensamientos. Diría que simplemente eran personas pobres, sencillas, que valoraban su privacidad y soledad. Claro, era un mundo muy distinto a Manhattan, pero esta gente probablemente nos ayudaría si con eso recuperaban su privacidad. Así que guardé silencio. Sabía que Rob estaba pensando al menos un poco lo que yo pensaba. Pero era eso o arriesgarnos a perdernos otra vez en esos caminos y no poder encontrar el camino de regreso para pedir esas direcciones. Así que decidimos quedarnos. Después de menos de 1 hora de caminar de un lado a otro y comer algunos bocadillos del auto, escuchamos el sonido de un vehículo acercándose por el camino detrás de nosotros. Estábamos sentados en el columpio del porche cuando lo oímos, y el sonido nos levantó el ánimo enormemente. Si alguien sabía dónde estaba nuestra cabaña de lujo sería este tipo en su camioneta, un viejo habitante de los Apalaches que probablemente había vivido aquí mucho antes de que construyeran nuestra cabaña. Nos quedamos sentados hasta que vimos la camioneta venir por el camino, y entonces Rob se levantó y dijo algo como, «Es mejor que me haga notar. Seguro se estará preguntando de quién es ese auto», refiriéndose a nuestro coche de alquiler. Bajó del porche y comenzó a saludar con las manos a la camioneta que se acercaba, señalando y haciendo gestos como diciendo, «Es nuestro y venimos en son de paz». La camioneta se detuvo justo antes de llegar al auto de alquiler, mientras Rob se acercaba. El hombre mayor abrió la puerta y salió de su camioneta. Llevaba una camisa de mezclilla, chaqueta de lona, jeans, botas y una gorra con algún tipo de logotipo, y parecía escuchar atentamente a Rob mientras le hablaba. Recuerdo sobresaltarme con el repentino sonido de la voz de la señora a mi derecha, y dijo, «Mi esposo está en casa», con una sonrisa amplia y perturbadora. Recuerdo mirarla un momento pensando, ¿qué estará tramando? Y cuando giré para mirar a Rob lo vi retrocediendo de repente. Levantó los brazos y empezó a gritar, «No, no, no», y luego el hombre apuntó con una pistola y le disparó. No tuve tiempo de reaccionar porque, justo cuando Rob cayó, escuché un chillido a mi derecha. La mujer había salido de su puerta con un hacha en la mano y venía corriendo hacia mí. Corrí en la dirección opuesta, salté del porche y giré alrededor de la casa. Todo el tiempo pensaba en el tipo con el arma y en cómo necesitaba poner objetos sólidos entre nosotros para evitar que me disparara, y eso hice. Su esposa realmente no representaba una amenaza para mí, y hoy en día me arranca una media sonrisa pensar en lo ridículo que fue verla tropezar al seguirme y caer en la tierra con un quejido muy patético. Pero me tomó mucho tiempo poder pensar en eso de esa manera. Sabía que el tipo vendría a por mí. Acababa de dispararle a mi novio de 2 años frente a mí, así que no había forma de que tuviera intención de dejarme escapar. Pero lo que me hacía sentir que podía correr días enteros era pensar en lo que me haría si me atrapaba. Mi hermana es algo así como una aficionada del crimen verdadero, completamente enganchada a canales como AIE e Investigation Discovery. Así que cada vez que iba a su casa a tomar unas copas de vino después del trabajo, inevitablemente me contaba las historias de los últimos programas de crímenes reales que había estado viendo. No entraré en demasiados detalles espeluznantes, pero una de las cosas que realmente me aterrorizó
fue cuando mi hermana me dijo algo como: primero matan al chico que va contigo para poder tomarse su tiempo contigo. Y eso era lo único que me pasaba por la mente mientras corría entre los árboles, lejos de la casa, lejos del auto de alquiler y lejos de Rob. Corrí y corrí y seguí corriendo. Corrí hasta que mis pulmones dolieron, hasta sentir mi pulso retumbando en mi cabeza, hasta que mis muslos ardían por el esfuerzo aterrador e irracional de correr para salvar mi vida. Corrí mucho más de lo necesario, mucho más, imaginando que un francotirador exmarín podría dispararme entre los árboles a distancias que yo asumía seguras. Corrí hasta que sentí que estaba a punto de desmayarme, y cuando paré, vomité toda el agua y los bocadillos que Rob y yo habíamos compartido en nuestra última comida juntos, sin saberlo. Creo que corrí cerca de 1,5 kilómetros antes de llegar a una carretera, y después de caminar por ahí un rato, vi una torre de vigilancia de incendios, que resultó estar vacía. Después de eso debí vagar por las colinas y los bosques al menos 4 o 5 horas antes de llegar a algún signo de civilización. Es extraño pensarlo ahora. Estaba tan exhausta y la situación era tan surrealista, que debí parecer inusualmente tranquila a las personas cuya puerta terminé tocando. Recuerdo pedirles amablemente si podría usar su teléfono, porque mi esposo acababa de ser disparado. Pensaron que hablaba de algún tipo de accidente de casa o algo así, pero cuando les dije que había sido un asesinato, naturalmente se alarmaron mucho. Me preguntaron dónde ocurrió y si el tirador estaba en camino, pero les dije que había estado caminando kilómetros y no tenía idea de cómo regresar a la casa por carretera. Creo que si hubiera sabido que Rob aún podía estar vivo, habría estado mucho más frenética en mi búsqueda. Tal vez hubiera querido regresar, manteniendo la esperanza de que todavía se pudiera salvar. Pero yo no tenía esperanza. Vi dónde le dispararon. Vi cómo cayó. Ese hombre quería que estuviera muerto. Rob probablemente murió en el momento en que yo me detuve a vomitar. Así que en lugar de regresar, llamé a la policía y esperé en la casa de esas personas hasta que llegaron. Me pidieron que les mostrara dónde estaba la casa en un mapa, y les dije que solo conocía la zona aproximada. Pero les mostré lo mejor que pude. Buscaron durante días, pero la casa no era más que un montón de ruinas humeantes cuando finalmente la localizaron, y el cuerpo de Rob no estaba en ninguna parte. Sus padres mantuvieron su nombre en el registro de personas desaparecidas durante unos años, con la esperanza de que, si alguien encontraba sus restos, el proceso de identificación fuera más fácil. Pero hace unos 18 meses, la mamá y el papá de Rob completaron el proceso para declararlo legalmente muerto. Manteníamos una pequeña esperanza, pero en algún momento teníamos que enfrentar los hechos. Rob nunca regresaría a casa. Se había ido para siempre. Celebramos un funeral oficial para él el mes siguiente, y como no se me ocurre otra forma de terminar esto, cerraré con el elogio que leí en su funeral. Rob fue más que un compañero. Fue mi mejor amigo, la persona a la que podía acudir en busca de luz cuando los días parecían oscuros. Vivió con un espíritu que abrazaba cada momento, que encontraba belleza y significado en las pequeñas cosas. Su amabilidad y generosidad tocaban a todos los que conocía, y su amor enriqueció mi vida más de lo que jamás imaginé. Aunque nuestro tiempo juntos fue demasiado breve, estoy agradecida más allá de las palabras por haberlo amado y haber sido amada por él. No solo está con nosotros en la memoria, está en cada risa, en cada acto de bondad y en cada aventura que tomamos en su honor. Así que gracias, Rob, por cada momento precioso. Te llevaré conmigo, siempre. Esta es la historia más rara y perturbadora que me ocurrió de niña. Aunque han pasado años desde aquel día, me sigo estremeciendo cuando lo recuerdo. De hecho, no se lo he contado a casi nadie. Y no porque haya algo paranormal o siniestro en el sentido clásico, sino porque a veces es difícil poner en palabras lo que realmente pasó. Hay momentos en la vida que parecen tan inverosímiles que nos llevan a dudar de nuestra propia memoria, como si el cerebro se esforzara por darle algún sentido a lo que vivimos. Pero esto sucedió. Y aunque nunca volví a cruzarme con esas personas, el miedo de pensar en lo que podrían haber hecho no me deja en paz. Aquel día, mis padres me dejaron a cargo de mis abuelos. Vivíamos en un vecindario tranquilo, en una ciudad mediana donde todo el mundo se conocía. Pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos. Ellos tenían una casa grande,
con un jardín enorme lleno de árboles y macetas, que mi abuela cuidaba con un amor que se notaba en cada hoja verde. En el centro del jardín había un columpio de madera en el que me balanceaba durante horas mientras mi abuelo leía el periódico o tallaba alguna figura en madera. Mi abuela, entre tanto, preparaba galletas de canela y dejaba que el aroma de la cocina invadiera toda la casa. Esa mezcla de canela y madera era, para mí, el olor de la felicidad. Ese día mis padres tenían una diligencia importante en el trabajo de mi papá, y como era una reunión larga, se me ocurrió que sería más divertido pasar la tarde en casa de mis abuelos. Mi madre sonrió cuando se lo sugerí, y antes de salir, me preparó mi mochila con algunas cosas, un par de muñecas, algunos bocadillos y una libreta de dibujos donde solía garabatear cualquier cosa que se me viniera a la mente. Al llegar cerca de la casa de mis abuelos, algo inesperado sucedió. Por alguna razón que nunca me explicaron bien, mis padres no pudieron estacionarse frente a la puerta de mis abuelos. Tal vez era algún tipo de evento en la calle, o simplemente no había lugar en ese momento, así que me dejaron en la esquina de siempre y me dijeron que caminara sola el resto del camino. En ese entonces, tenía suficiente edad para no sentirme asustada de caminar una cuadra sola. Era una niña con cierta independencia, y aunque hoy suene raro, en aquel tiempo era muy común que los niños camináramos sin tanta supervisión, especialmente en un vecindario donde todos se conocían. Así que, con mi mochila al hombro y una sonrisa, me despedí de mis padres y comencé a caminar hacia la casa de mis abuelos. La calle estaba tranquila. Apenas había algunos autos estacionados y el sonido de pájaros entre los árboles. Todo era exactamente igual a como lo recordaba. Caminé hasta la casa, aquella casa familiar con su jardín, sus macetas y el columpio de madera esperándome. Al llegar toqué el timbre, como siempre hacía, pero en lugar de la cálida bienvenida de mi abuela, la puerta se abrió y un hombre apareció frente a mí. Era un hombre mayor, eso era evidente. Llevaba una camisa de cuadros un poco arrugada y un par de lentes que le daban un aspecto amable, aunque había algo en él que me incomodaba. Su rostro me resultaba vagamente familiar, y por un momento pensé que tal vez mi abuelo había cambiado de aspecto de algún modo que no entendía. Lo miré un instante, un poco confundida, pero él me sonrió y me llamó por mi nombre, como si todo fuera perfectamente normal. Me saludó con un tono tan cálido que me hizo sentir segura, y como cualquier niña confiada, asumí que debía ser mi abuelo. «¿Cómo estás, querida?», dijo, haciendo un gesto para que entrara. «Pasa, pasa, tu abuela está en la sala». Entré en la casa y noté que el ambiente era diferente, pero al mismo tiempo, algunas cosas me resultaban familiares. Había un leve olor a lavanda, como el que solía usar mi abuela en los cajones de ropa, y algunos muebles eran muy parecidos a los de mis abuelos, aunque no idénticos. Me acomodé en el sillón donde usualmente me sentaba, y fue entonces cuando me percaté de que el material era distinto, como de un terciopelo viejo que me raspaba un poco los brazos. No era el sillón mullido de siempre, pero pensé que tal vez mis abuelos habían hecho algún cambio en la casa sin que yo lo supiera. Me puse a jugar con mis muñecas mientras el hombre, a quien seguía pensando que era mi abuelo, me preguntaba sobre la escuela, mis amigos y mis clases favoritas. Era amable, pero había algo en su tono, una especie de distancia que no lograba identificar. Respondí sus preguntas distraídamente, pero me empezaba a molestar el que me preguntara detalles que mi verdadero abuelo ya sabría de memoria. De repente, la puerta del salón se abrió y entró una mujer. En ese momento, mi confusión se incrementó porque no era la figura de mi abuela la que apareció. La mujer a quien creía recordar de alguna forma, no era exactamente como mi abuela. Su cabello estaba recogido en un moño alto, y su ropa parecía más formal de lo habitual. Se sentó a mi lado y me ofreció un vaso de leche y unas galletas. Aquello me hizo sentir extrañamente cómoda, como si el gesto familiar suavizara mi desconcierto. Mientras comía, ella también me hacía preguntas sobre mis juegos y sobre mis amigos, como si intentara conocerme mejor. Y fue entonces cuando algo se tornó profundamente inquietante. Me preguntaba cosas que mi abuela ya debería saber, cosas pequeñas pero significativas, como si seguía teniendo miedo a la oscuridad o si ya no jugaba con mis muñecas favoritas. Esas preguntas me hacían dudar, pero cada vez que la miraba, ella sonreía con una expresión que no era ni distante ni cercana, sino una especie de simpatía incómoda que no entendía. Pasó la tarde,
y aunque aún me sentía desconcertada, la situación se sentía en una especie de normalidad rota. Los minutos parecían alargarse, y aunque no ocurría nada directamente extraño, algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. Mis supuestos abuelos apenas se movían. No había el bullicio que solía haber en casa de mis abuelos, ni los sonidos de la cocina. Era como si ambos estuvieran esperando algo. Alrededor de las 5, ya el sol empezaba a bajar, y sentí que el momento en el que mis papás pasarían a recogerme estaba cerca. De repente decidí preguntar: ¿mis papás ya vienen? El hombre y la mujer intercambiaron una mirada fugaz, una especie de complicidad que en retrospectiva me parece espeluznante. El hombre se aclaró la garganta y me dijo: seguro que están en camino, pero si quieres puedes quedarte a dormir esta noche. A tu abuela le encantaría que te quedaras. Aquellas palabras me hicieron detenerme. Claro que me había quedado antes en casa de mis abuelos, pero la manera en que me lo dijo era inquietante, como si estuviera esperando una reacción específica de mí, como si intentara convencerme de algo. Le dije que prefería esperar a mis papás, que no quería quedarme. Y por un instante, vi un cambio en su expresión, una especie de sombra que cruzó por sus ojos. La mujer, en vez de insistir, me miró fijamente, con una sonrisa tensa, y luego cambió de tema tratando de distraerme de la situación. Para entonces, empezaba a sentirme incómoda de verdad, y aunque aún no sabía por qué, mi intuición me decía que algo estaba mal. Me aferré a mi mochila, jugueteando con la hebilla como hacía cuando estaba nerviosa, y fue entonces cuando noté algo extraño. El anillo de la mujer no era el que mi abuela usaba siempre. Mi abuela tenía un anillo de oro, sencillo pero elegante, que siempre llevaba en su dedo anular. Esta mujer, sin embargo, llevaba una sortija grande, con una piedra roja que nunca había visto antes. Fue un detalle que apenas noté, pero lo suficiente para encender una alarma en mi mente. Sin embargo, apenas tenía tiempo de procesar esa información cuando escuché el timbre de la puerta. El sonido me sacudió como una señal de alarma. La mujer de pie fue a abrir la puerta, y cuando lo hizo vi a mis verdaderos abuelos en la entrada. Detrás de ellos estaban mis padres, con expresiones de evidente preocupación. La mujer y el hombre, quienes hasta entonces se habían hecho pasar por mis abuelos, se miraron entre sí como si hubieran sido sorprendidos, pero en cuestión de segundos, ambos asumieron una actitud completamente distinta. La mujer se acercó a mi madre y le dijo, con una sonrisa y tono de voz calmado, que yo había aparecido sola en la calle, que ellos me habían encontrado perdida y no sabían a quién contactar, así que habían decidido cuidarme en su casa hasta que mi familia apareciera. Recuerdo cada detalle de esa escena con una claridad perturbadora, como si se hubiera quedado grabada en mi mente con una intensidad que nunca ha desaparecido. La mujer, con esa misma sonrisa inalterable, explicó con calma cómo me habían encontrado sola, y que simplemente habían hecho lo que cualquier buena persona haría: abrirme la puerta y cuidarme hasta que llegara alguien. Al escuchar sus palabras, una sensación de desconcierto y traición se extendió por mi pecho, como una sombra oscura y fría. Sabía que lo que ella decía no era cierto. No me habían encontrado en la calle, y no habían sido amables vecinos que intentaron ayudarme. Ellos me habían dejado pasar sin una sola pregunta, y me habían hecho sentir como si estuviera en la casa de mis propios abuelos. Mis verdaderos abuelos intercambiaron una mirada rápida y preocupada con mis padres, y aunque mi madre trató de disimular su incomodidad, sus labios tensos y sus ojos inquietos delataban sus pensamientos. Mi padre, siempre tan calmado, dio un paso adelante y agradeció cortésmente a la pareja por haber cuidado de mí, pero con un tono en su voz que no dejaba lugar a dudas sobre su desconfianza. Había algo en la actitud de esa pareja, en la forma en que el hombre apenas me miraba mientras hablaba con mis padres, que sugería una inquietud latente. Yo no entendía del todo, pero había una tensión invisible en el aire, una especie de energía contenida que hacía que todos fuéramos extremadamente cuidadosos con lo que decíamos. Cuando nos dirigíamos al auto, eché un último vistazo a la pareja desde la distancia. Ambos estaban en la puerta observando cómo nos alejábamos. La mujer aún mantenía esa sonrisa, pero ahora parecía algo tensa, como si supiera que su actuación había terminado y que ya no había motivo para sostenerla. El hombre, por su parte, tenía los brazos cruzados y su mirada era dura, fija en el auto mientras nos alejábamos.
En ese momento, sentí un miedo tan visceral que fue imposible no girar la cabeza y esconderme en el asiento trasero. Me acurruqué contra la puerta del auto, abrazando mi mochila, sintiendo un nudo en el estómago que aún me cuesta explicar. Durante el trayecto de vuelta, mis padres estaban silenciosos, y aunque mis abuelos intentaban hacerme preguntas casuales para asegurarse de que estuviera bien, había una tensión evidente en sus palabras. Finalmente mi madre se volvió hacia mí. Me acarició el hombro y me preguntó en voz baja: ¿Estás bien, mi amor? ¿Te trataron bien esas personas? Sí, creo que sí, respondí, pero la duda en mi propia voz dejó claro que no estaba del todo segura de mis propias palabras. ¿Sabes por qué te llevaron a su casa?, preguntó mi abuelo desde el asiento del copiloto, sin volverse a mirarme, como si temiera escuchar la respuesta. Apreté mis labios, pensando en cómo responder. Algo en mi interior me decía que no debía hablar mucho de lo que había pasado, que había algo casi prohibido en lo que aquellos extraños habían hecho al hacerse pasar por mis abuelos. En mi mente infantil, todo era confuso. ¿Por qué habían mentido? ¿Por qué me habían hecho creer que eran mis abuelos? ¿Y por qué, a pesar de que no habían hecho nada directamente malo, el recuerdo de aquella mujer y de ese hombre me causaba un pavor tan profundo? Ellos decían que eran ustedes, murmuré finalmente, sintiendo una mezcla de vergüenza y miedo. Mis palabras parecieron hacer eco en el silencio del auto, como si nadie estuviera seguro de cómo responder. Mi madre y mi abuela intercambiaron una mirada rápida, y pude ver un destello de angustia en sus ojos. Mi padre apretó las manos en el volante, manteniendo su vista fija en la carretera, pero su mandíbula estaba tensa, como si intentara controlar una emoción que nunca había visto en él. Durante los días que siguieron no hablamos mucho sobre lo ocurrido. Cada vez que mis padres o mis abuelos intentaban tocar el tema, yo me cerraba, respondiendo con monosílabos o simplemente cambiando de conversación. Tenía miedo de que, si hablaba demasiado de aquel día, el recuerdo volviera a cobrar vida, como si al recordar aquellos detalles estuviera invocando algo que debía permanecer enterrado. Mis padres, aunque preocupados, respetaron mi silencio, aunque no fue hasta mucho después que comprendí que, en realidad, ellos también tenían miedo de saber más. Quizá temían que, si investigaban demasiado, se darían cuenta de que el peligro era mucho más real y cercano de lo que parecían dispuestos a aceptar. Los años pasaron, y con el tiempo dejé de pensar en aquel día, o al menos eso intentaba hacer. La idea de aquella pareja fingiendo ser mis abuelos se fue diluyendo en mi mente, como un sueño extraño o un recuerdo lejano que al crecer dejé de analizar. A veces pensaba que tal vez todo había sido una gran confusión, que quizá ellos realmente habían intentado ayudarme y que en mi mente infantil había malinterpretado sus intenciones. Pero entonces un día, cuando ya era adolescente, mi madre y yo tuvimos una conversación que volvió a abrir esa vieja herida. Era una tarde de verano, y estábamos guardando algunos trastos viejos en el sótano cuando, de repente, encontré la mochila que llevaba ese día. En algún rincón oscuro de mi memoria, aún recordaba cómo había guardado esas muñecas y mi libreta de dibujos en ella antes de salir. Al verla, una sensación de incomodidad se apoderó de mí, y sin quererlo murmuré: ¿te acuerdas de aquel día en que me dejaron con esos extraños? Mi madre, quien estaba de pie a unos pasos, se detuvo en seco. Me miró con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación, y por un momento pareció dudar sobre qué decir. Finalmente, suspiró y con voz tranquila, pero cargada de un tono que nunca había escuchado antes, respondió: sí, lo recuerdo. De hecho, fue un día muy difícil para todos nosotros. La forma en que lo dijo, como si el recuerdo le doliera, me intrigó. Decidí preguntarle más, a pesar de que una parte de mí no quería saber. ¿Por qué no hablamos de eso nunca? ¿No te parece raro que esas personas se hicieran pasar por mis abuelos? La última palabra se atoró en mi garganta, como si pronunciarla la hiciera más real. Mi madre me miró durante un largo instante, y pude ver el miedo en sus ojos. Ese miedo que tal vez había ocultado todos estos años. Después de un momento, asintió lentamente y murmuró: sí, es raro. Nunca te lo dijimos, pero tu papá y yo intentamos investigar un poco sobre esas personas. Queríamos saber quiénes eran y por qué habían hecho eso. Pero cuando volvimos a esa casa, ya no había nadie.
¿Cómo que no había nadie?, pregunté sintiendo un escalofrío. La casa estaba vacía, sin muebles, sin rastro de que alguien hubiera vivido ahí en mucho tiempo. Nos dijeron que la propiedad estaba en venta desde hacía meses, que nadie había vivido allí en años. Me quedé en silencio, procesando sus palabras, sintiendo que algo se removía dentro de mí, como si una puerta invisible se abriera hacia un rincón oscuro de mi memoria. Todo ese tiempo, había intentado convencerme de que lo que sucedió ese día había sido una simple confusión, que tal vez esas personas solo querían ayudarme. Pero el hecho de que la casa estuviera vacía, el hecho de que no hubiera rastro de ellos, me hizo darme cuenta de que, tal vez, sus intenciones no habían sido tan inocentes. Mi madre se acercó y me tomó de la mano, y por un momento sentí que ambos éramos dos náufragos en un mar de incertidumbre. Ninguna de las dos tenía respuestas, solo preguntas, y el vacío que dejaron aquellas personas se convirtió en una sombra que, aunque invisible, permaneció entre nosotros. Años después, me mudé de la ciudad y construí mi vida en otro lugar, lejos de aquellos recuerdos. Pero incluso ahora de vez en cuando me despierto en mitad de la noche, recordando los rostros de aquellos extraños. Y aunque nunca me hicieron daño, la idea de que pudieran haberlo hecho, de que pasaron horas jugando a ser alguien que no eran, sigue persiguiéndome como una pesadilla de la que no puedo despertar.